por el problema de Transcorlatán y la vez que apagaron los semáforos, los problemas de Jochi Gómez, los problemas de Hugo Veras. Ustedes recuerdan esos allanamientos, esos apresamientos. Sería la primera vez que la Corte, en el primer intento, a días, a quizá un mes de una sala, mandar a prisión como medida de coerción a imputados, la Corte levanta esta medida y la cambia, la varía. Pero oigan esto, porque a los dominicanos cuando le quieren vender una película, se la venden aunque sea de un solo lado. Todos hemos oído Jochi Gómez, Hugo Veras, hasta ha sonado Aquiles Jiménez en estos menesteres. Pero nadie ha oído mencionar los nombres de José Julio Chifino y de José Busto Soler. ¿Quiénes son estos dos empresarios? Estos empresarios, socios aparentemente de Jochi Gómez, ya que son dueños de un edificio donde opera Americapital SRL, y en el piso 3, ellos, bajo un supuesto contrato de subarrendamiento, tenían a Transcorlatán. Muchos tweets donde gente opina que desde ahí esto eran la verdadera cabeza de un entramado de grabar, de chantajear funcionarios, de chantajear a empresarios, y que estas dos personas supuestamente en ese entramado de extorsión obligaban a oferentes a retirarse de licitaciones para solo ellos, con supuestos testaferros, llenar cierta licitación y acapararla con diferentes empresas. Tienen empresas licitadas y ganadas en el MINER, vienen con un problema del MINER de la época de Roberto Fulcar, donde en una sola partida se adjudicaron 25,000 netbooks. ¿Qué son los netbooks? Son como si fueran laptops, pero de muy mala calidad. Y eso era para pasárselo a estudiantes de secundaria. Y así sucesivamente, esta gente adquirieron diferentes contratos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la PGR, si allanó a Americapital, o entiéndase, a Transcorlatán, porque están en el mismo edificio, no habían hecho sometimiento contra estos dos empresarios? Si todo lo concadenamos, si todo lo unimos, nos damos cuenta que iban en la misma dirección, y que está subiendo mucha gente a Twitter la información de esta gente de que eran los que verdaderamente dirigían Transcorlatán. Se desprenden muchas preguntas para la PGR de por qué José Julio Chifino, que también ha tenido sometimiento según ha tenido acceso a esta plataforma, de que darle mal a socios y no pagarle, y después hay que estar embargándolo o notificándolo para que cumpla lo acordado, y del señor José Busto Soler, alias Josín, que alegan que su única relación con Transcorlatán de Jochi Gómez era simplemente un contrato de un subarrendamiento. Corrupción al Desnudo sabe que el señor Chifino fue padrino de la boda de Jochi Gómez, aunque se han encargado ellos mismos de borrar todas las imágenes, todas las fotos. Corrupción al Desnudo tiene pleno conocimiento de esto. El llamado es para las autoridades. Le vamos a pedir que esclarezcan cuál es la participación de estos dos empresarios
en, en el movimiento que se pudiese decir de un acto terrorista de apagar la red semafórica del Gran Santo Domingo en el mes de agosto. ¿Y qué tanta relación, tanta incidencia tenían ambos en Transcor Latam? ¿Y por qué no fueron sometidos en ese expediente? Ya que estos dos empresarios están manejando 1.000 o más millones de pesos en licitaciones que pudiésemos entender que han sido quizás no fraudulentas, pero sí tumultuosas, o han tenido muchos problemas en su ejecución. Se habla inclusive de twitters donde denuncian que parte de esos netbooks que ellos licitaron y ganaron no fueron entregados al MINER y que pretenden inclusive en diferentes contratos que le cubran una parte que ganaron en la licitación, pero que aparentemente no cumplieron en la entrega. Vamos a leer parte de los allanamientos y del escrito en la solicitud de medida de coerción de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA, con el que probamos los hallazgos encontrados tras el análisis in situ de dispositivos electrónicos consistentes en 16 CPU que constan en el informe técnico pericial preliminar realizado entre los días 2 y 3 de octubre del 2024 en el domicilio de la empresa Transcor Latam SRL, tercer nivel de la Plaza AmeriCapital. Asimismo, probamos que los peritos recomiendan que debido a los equipos se encontraban encendidos y una gran mayoría de ellos presentaba secciones de usuarios bloqueadas, mientras que otros exhibían problemas como falla de video o del sistema operativo, es fundamental realizar un análisis más profundo antes de proceder a apagarlos. La razón principal para evitar su apagado inmediato radica con la posibilidad de perder información temporalmente almacenada en la memoria RAM, como credenciales de usuario, sesiones activas, contraseñas no guardadas en disco duro y otros datos volátiles esenciales para la investigación en curso. La memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, es un componente clave en el funcionamiento de los equipos, ya que almacena temporalmente información crucial que se utiliza mientras el sistema está encendido. Una vez que el equipo se apaga, todo el contenido de la RAM se pierde de forma irreversible. En el contexto de una investigación, esta información puede contener evidencias importantes como secciones abiertas en aplicaciones de comunicación, conexiones remotas activas o archivos y procesos en ejecución que no se encuentran almacenados en forma permanente en el disco duro, así como cualquier información respecto de la metodología, equipos analizados y hallazgos que constan en el informe preliminar y que sea útil y relevante para el presente proceso. Comunicación de fecha 26 de diciembre del año 2023, suscrita y firmada por José Manuel Busto, gerente de AmeriCapital, dirigido a Wilson Camacho, titular de la PECA, con relación a la remisión de informes sobre la relación comercial que mantenemos con la sociedad comercial Transcor Latam, conteniendo un anexo A, un contrato de subarrendamiento al local comercial de fecha 7 de marzo del 2023 entre AmeriCapital y Transcor Latam, con el cual probamos que Transcor Latam SRL es subarrendataria de una porción del local comercial ubicado en la tercera planta del edificio, según el contrato de fecha 7 de marzo del 23, con un pago de alquiler de $5,000 mensuales, entre otras informaciones relevantes para el proceso que se encuentra en la documentación referente. AmeriCapital SRL se adjudicó 25,000 netbooks para estudiantes de secundaria con un costo por unidad de 18,142,50 pesos para un total de inversión de 453,562,500 pesos. The Core SRL
que según denuncia en Twitter, pertenecen a estos dos empresarios junto a Mary Capital, participando supuestamente en una misma licitación donde en el Minel, ustedes lo van a ver en pantalla, se adjudicaron 900 y pico de millones de pesos en esa licitación. Corrupción al Desnudo le pide una explicación a la PGR de por qué estos empresarios no fueron investigados en el problema del contrato de Transcor Latam, Hugo Veras, Jochi Gómez y sobre todo en el apagado de toda la red semafórica del Gran Santo Domingo en el mes de agosto. Estos hombres, estos nombres, estos dos empresarios que nadie se había atrevido a mencionar hasta que ciertos periodistas han comenzado a tuitear y a dejar entrever la forma o el modo operandi de estos dos empresarios. Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Corrupción al Desnudo, la conciencia de los dominicanos. Que si alguien fue capaz de apagar los semáforos y decir sus abogados, con este aparatito podemos paralizar la ciudad, y lo hicieron, porque uno pensó que era broma. Tú decías, pero ven acá, ¿y qué es lo que está, qué disparate que está diciendo este? ¿Cómo puede ser? Pues lo hicieron. Recordemos que en agosto pasado apagaron la ciudad, apagaron todo el sistema semafórico y no hay consecuencias. Y ya pasamos la página y ya cambiamos de tema. Pero en esa conversación en la zona este del país, con varias personas, surgió un nombre que a mí me llamó mucho la atención. Yo no lo conozco, yo no sé quién es. Ahora, la gente que parece que maneja información sobre el apagón que sufrió el sistema semafórico habla de un responsable entre todos los que se ha hablado. Ya Jochi Gómez estuvo preso, ya Hugo Veras estuvo preso y otros implicados ya salieron, ya están en su casa, ya están haciendo su vida normal. Pero José Julio Schifino, que es, como diría mi abuela, uno que baila en todas las fiestas, también tuvo que ver con el apagón semafórico. Y lo que yo me pregunto es que me duele muchísimo, y la gente sabe que yo siempre lo digo aquí, porque me duele que mucha gente que ha estado cerca del presidente, que se peló en todos estos procesos electorales por el presidente, está fuera. Y sin embargo, hay gente haciéndole guerra desde adentro. El presidente sabe quién es Schifino. Lo conoce perfectamente. Y la pregunta que yo me hago es, no solamente al Ministerio Público, también me la hago al presidente. Presidente, y usted tiene la guerra adentro. A usted le están haciendo la guerra adentro.